Durante miles de años, los reyes usaron un acto brutal para controlar a los sirvientes, soldados e incluso gobiernos enteros: castración. No fue un accidente. Era deliberado, sistemático y en muchos imperios, una base de poder político. La castración significa la eliminación de los testículos de un hombre y en algunos casos, tanto los testículos como el pene. El resultado fue permanente. No hay capacidad de tener hijos, cambios físicos que marcaran a un hombre de por vida y, a menudo, dependencia total del gobernante que lo ordenó. En su apogeo en la dinastía Ming de China, la corte imperial tenía miles de eunucos, hombres castrados que sirvieron al emperador. Controlaron las puertas del palacio, administraron documentos reales e incluso influyeron en las decisiones estatales. Algunos tenían más poder que los generales y ministros. Pero aquí está la cosa: China no inventó esto. La práctica comenzó siglos antes, en otras tierras, por razones que eran igual de despiadadas. Esto comenzó no como un trabajo de servicio, sino como un arma de control. Cliffhanger, y cuando los gobernantes descubrieron cuán efectiva era, la práctica se extendió por los continentes, más rápido de lo que cualquiera podría detenerlo. Los primeros registros escritos de castración provienen de Mesopotamia, hace más de 4.000 años. Los sumerios y más tarde los asirios lo usaron para dos propósitos principales: detener la rebelión y eliminar cualquier posibilidad de que un hombre produzca herederos. En la guerra, los enemigos capturados que representaban una amenaza a veces se salvaron de la ejecución, pero solo después de ser castrados. Sin herederos, no podían comenzar dinastías o facciones rivales. La lógica era simple: un hombre que no puede pasar su línea de sangre ya no es una amenaza política a largo plazo. En los templos, algunos gobernantes ordenaron castración para sirvientes y cantantes, alegando que los mantuvo puros y más leales a los dioses. Sin lazos familiares, estos hombres estaban vinculados completamente al templo o al palacio. En el imperio asirio, también se utilizó como intimidación pública. Los reyes victoriosos mostraron los cuerpos mutilados de soldados enemigos como una advertencia para los demás. El mensaje fue claro: desafía al gobernante y pierde más que su libertad. Al principio, se trataba de controlar cautivos y mantenerlos en línea. Pero los gobernantes pronto se dieron cuenta de que la castración podía hacer algo mucho más valioso: podría reemplazar a los hombres más poderosos del Estado con sirvientes que nunca los traicionarían. En muchos imperios, la castración no fue solo para esclavos o sirvientes, sino un castigo estatal formal. Los delincuentes, traidores y rivales políticos podrían ser atacados. El imperio bizantino lo hizo especialmente brutal. Los rivales al trono a menudo fueron castrados y cegados en la misma oración. El cegamiento puso fin a cualquier posibilidad de comando militar, y la castración aseguró que nunca pudieran producir herederos para desafiar la línea de sangre del gobernante. En Persia, los traidores enfrentaron un destino similar. La castración se usó para borrar sus líneas familiares de forma permanente. No era suficiente para matar a un hombre: los gobernantes querían borrar su legado tan completamente que ninguna generación futura pudiera llevar su nombre. Los relatos históricos describen a los generales despojados de sus títulos, riqueza y virilidad en un solo día. En un golpe, pasaron de los ejércitos al dominio a vivir como marginados impotentes, dependiendo del Estado para la supervivencia. Esto era más que un castigo: era un arma diseñada para borrar tanto el Estado de un hombre como su legado. Y aunque muchos imperios lo usaron como una herramienta de miedo, nadie lo convirtió en un sistema de poder como la China imperial. El Tribunal Imperial chino perfeccionó el sistema eunuco durante siglos. Comenzó en la dinastía Han, pero alcanzó su punto máximo bajo la dinastía Ming, cuando miles de eunucos llenaron la ciudad prohibida. La razón por la que los emperadores confiaban en ellos era simple: los eunucos no tenían lealtades familiares. No podían construir dinastías propias, por lo que su supervivencia dependía completamente del favor del emperador.
Eso los hizo ideales para proteger secretos, administrar asuntos del palacio y llevar a cabo órdenes sensibles. Con el tiempo, los eunucos se volvieron mucho más que los sirvientes. Controlaron las puertas del palacio, manejaron las focas imperiales, las finanzas administradas e incluso influyeron en campañas militares. Algunos subieron a posiciones donde superaron a ministros y generales, convirtiéndose efectivamente en el poder detrás del trono. Los casos famosos incluyen eunucos que determinaron la sucesión en la familia imperial, los funcionarios designados e incluso llevaron a los ejércitos a la batalla. La confianza del emperador en ellos era tan profunda que en muchos casos, solo los eunucos podían ingresar ciertas partes del palacio sin permiso. A los ojos del emperador, los eunucos eran los hombres más leales del imperio, porque no tenían nada que transmitir. Cliffhanger, pero antes de que pudieran ganar esa confianza, tuvieron que sobrevivir al procedimiento brutal y muchos nunca lo hicieron. Convertirse en un eunuco en la China imperial no era una operación menor, era una terrible experiencia de vida o muerte. No había anestesia, ni esterilización ni salvaguardas médicas. El procedimiento eliminó todo, tanto testículos como todo el pene. Se hizo rápidamente, a menudo con cuchillos crudos o cuchillas afiladas de bambú. La herida estaba sellada con pasta de hierbas y tela, pero la acción era común. Muchos murieron a pocos días de pérdida de sangre o sepsis. Los sobrevivientes enfrentaron complicaciones de por vida, problemas urinarios, dolor constante y desequilibrios hormonales que alteraron su apariencia y voz. El Tribunal Imperial requirió pruebas. Las partes eliminadas, conocidas como tesoro, se colocaron en una pequeña caja de madera. Esta caja tenía que mantenerse de por vida, y se demostró que a los funcionarios del palacio como prueba durante la entrada al servicio. Solo después de esta verificación se les puede asignar tareas dentro de la ciudad prohibida. Para algunos, significaba supervivencia y la oportunidad de subir al poder. Para otros, significaba años de servicio bajo riesgo constante de intriga del palacio. En China, el costo de entrada en el mundo del emperador fue la supervivencia misma. Pero en el Imperio Otomano, los eunucos tenían un papel diferente e igualmente poderoso, protegiendo lo que nadie más podía tocar. El Imperio Otomano obtuvo la mayoría de sus eunucos a través del comercio de esclavos africanos y de los cautivos de los Balcanes. Los niños fueron tomados jóvenes, castrados y luego entrenados para tareas específicas del palacio. Los eunucos negros fueron asignados principalmente para proteger el harén imperial, los cuartos privados del sultán, donde vivían sus esposas y concubinas. Su lealtad e incapacidad para tener relaciones los convirtieron en los guardianes perfectos para este mundo restringido. Los eunucos blancos, generalmente de origen de los Balcanes, a menudo tenían roles administrativos. Gestionaron los registros del palacio, supervisaron la educación real y sirvieron como intermediarios entre el sultán y los funcionarios de alto rango. En la parte superior de esta jerarquía estaba el principal eunuco negro, una de las figuras más poderosas del imperio. Controló quién podía acercarse al sultán, administró la seguridad del harén y tuvo una influencia directa sobre los asuntos de la familia real. Incluso los ministros superiores evitaron cruzarlo. En la corte otomana, los eunucos no solo eran sirvientes de confianza, sino que eran los protectores más temidos del sultán. Y en Bizancio, la castración no se trataba de proteger las puertas, se trataba de destruir toda la línea de sangre real. En el Imperio bizantino, la ley era clara: para gobernar como emperador, un hombre tenía que ser físicamente completo. Cualquier mutilación visible lo descalificó del trono. Esto hizo de la castración un arma política perfecta. Un rival no necesitaba ser asesinado, simplemente hecho permanentemente inelegible. Era una declaración pública e innegable que el hombre nunca podría reclamar el poder imperial. El emperador Constantine V usó esta táctica para eliminar las posibles amenazas. Los oponentes políticos, los generales e incluso los familiares fueron atacados. Una orden rápida eliminó su virilidad, su reclamo al trono y cualquier posibilidad de producir herederos.
Era más barato que la ejecución, más mortal que el exilio, y aseguró que nadie podía reunirse detrás de ellos en el futuro. En Bizancio, la castración fue el atajo para terminar las dinastías antes de comenzar. Pero en otras partes del mundo, este mismo acto no fue solo un arma, se convirtió en un negocio rentable. En algunas regiones, la castración evolucionó de un castigo a un comercio lucrativo. Las familias pobres, desesperadas por la supervivencia, vendieron niños pequeños a reclutadores de palacio. Una vez castrados, estos niños podrían recibir capacitación para el servicio real, donde la demanda era alta. En los mercados de esclavos africanos y del Medio Oriente, los eunucos obtuvieron precios más altos que los esclavos ordinarios. Fueron valorados como guardias para mujeres, asistentes para gobernantes y guardianes de asuntos confidenciales. Los comerciantes atacaron regiones donde los niños podían ser tomados lo suficientemente jóvenes como para sobrevivir al procedimiento, asegurando que pudieran moldearse en sirvientes de por vida. Cuanto menor sea la oferta, mayor será la ganancia. Esta industria prosperó porque los tribunales querían servidores leales que no pudieran crear lazos familiares, y los comerciantes vieron la oportunidad de satisfacer esa demanda con una prima. Lo que comenzó como castigo era ahora una habilidad comercializable y una mercancía de alto precio. Pero no importa cómo llegaron allí, las víctimas de este sistema pagaron el mismo precio por el resto de sus vidas. Para los hombres que lo soportaron, la castración no fue un solo momento de dolor, fue una oración de por vida. Físicamente, alteró todo. Sus voces se hicieron más altas. Los cambios hormonales afectaron la forma del cuerpo, a menudo conduciendo a menos masa muscular y más grasa. Algunos sufrieron huesos frágiles y problemas crónicos de salud. Los problemas urinarios podrían durar toda la vida. Socialmente, los eunucos vivían en los márgenes. En la mayoría de las sociedades, no podían casarse o tener familias. Sin hijos, no había nadie para llevar su nombre o cuidarlos en la vejez. Muchos fueron definidos únicamente por su papel en el servicio a los gobernantes. El peaje emocional era igual de severo. La castración eliminó no solo la capacidad física sino también la identidad. Para muchos, significaba perder el derecho a ser visto como un hombre en absoluto. Este fue un castigo que duró todos los días por el resto de la vida de un hombre. Cliffhanger, y, sin embargo, durante miles de años, continuó, hasta que el cambio social finalmente lo obligó a colapsar. A finales del siglo XVIII, las ideas cambiantes sobre los derechos humanos comenzaron a desafiar el sistema eunuco. En el Imperio Otomano, las reformas redujeron gradualmente sus roles, y a principios de 1900, el último palacio eunuch se había ido. En China, la caída de la dinastía Qin en 1911 puso fin a la corte imperial, y con ella, la institución eunuco. Los últimos eunucos chinos conocidos vivieron hasta finales del siglo XX, pero no tenían poder. En todo el mundo, las prohibiciones legales, la abolición de la esclavitud y el cambio de sistemas políticos eliminaron la demanda de eunucos en el servicio real. En solo unas pocas décadas, un sistema que había existido durante miles de años desapareció por completo. Punch de cierre: los imperios suben y caen, pero los métodos que usaron para controlar a las personas permanecen quemadas en la historia.